Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Rosas y esto es Porque jamás la historia se atrevió a tanto. No acepten imitaciones ni otros podcasts chafas, ni el se dice o cosas que se están inventando por ahí. Aquí van a encontrar los datos curiosos, los hechos que se pueden comprobar, los análisis divertidos y siempre algo de los Simpson. Así que acompáñenos. Ahora vamos con una semana que tiene varias efemérides. Sobre todo es la semana más macabra, yo creo que del año. Fíjense nada más. 17 de julio, aniversario del asesinato de Obregón. 18 de julio, aniversario de la muerte de Benito Juárez. 19 de julio, aniversario del fusilamiento de Agustín de Iturbide. Y 20 de julio, asesinato de Pancho Villa. Para que vean que, pues hasta la muerte de pronto se pone generosa y se lleva a nuestros héroes de la patria. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestra sección. Con la música por dentro. fuego en la pista. Y les traigo una gran historia. El 22 de junio de 1869, la compañía de teatro Gastambide estrenó en México nada más y nada menos que la obra Los dioses del Olimpo, con un arreglo de Orfeo en los infiernos de Offenbach. Y aquí le pido a mi querido productor Albornoz que nos diga qué es esto de Orfeo en los infiernos de Offenbach. Seguramente lo van a reconocer. Pues sí, es el Cancán. Y aquello fue la victoriosa entrada del Cancán en México, escribió un crítico de teatro exactamente en 1869. Imagínense, el público salió extasiado y los hombres no pudieron conciliar el sueño en varios días. No sé por qué. O sí sé por qué, porque recuerden que pues de pronto llegaron las artistas francesas con esos ligueros, con esas medias que no dejaban nada a la imaginación de entonces, con sus vestidos que se los alzaban a bailar. Verdaderamente esto de Orfeo en los infiernos era cierto. Así que el Cancán, cuando llega a México, creó sentimientos encontrados y grandes polémicas. Porque las buenas conciencias, los conservadores decían que era un entretenimiento vulgar y que desataba los instintos más primitivos del público. Y luego, como suele suceder en México, pues desde luego estaban las grandes compañías en el Teatro Nacional o en los principales teatros, pero pues obviamente en todos los demás teatros de la ciudad, Que no eran pocos. se iba reproduciendo el modelo. Y entonces hasta en los llamados jacalones, que eso era literalmente jacales acondicionados para hacer alguna representación teatral, y ahí también había Cancán, ya se imaginarán, porque sus números ahí eran Notables por la deshonestidad y el descaro con que se hacían. según contaban las crónicas. Pero imagínense, estamos en 1869, México estaba en crisis después de haber derrotado al Segundo Imperio, pero pues obviamente no había lana. ¿Y qué necesitabas cuando hay crisis? Pan y circo. Así que el Cancán llegó muy a tiempo. Además, fíjense que por esos años los críticos decían que Era una exhibición de pantorrillas más o menos postizas, cuyos brincos desenfrenados, contorsiones lascivas y provocadoras alimentan los ojos del entusiasmado público. el Cancán era capaz de sacarle los colores de la cara a una estatua de mármol. Sí, así como lo oyen. Para un año después, 1870, el Cancán había triunfado. Y seguían las notas críticas, por ejemplo esta que decía: las localidades se agotan cuando se sabe que las bailarinas van a estar sublimes de desvergüenza y de delirio, que las faldas subirán hasta el cuello y que sus parejas revelarán en sus contorsiones todos los misterios de la incontinencia. Pero el hecho es que pues, la gente iba, llenaba el teatro principal, llenaba el Teatro Nacional y salían felices sobre todo los hombres.
Y también, por ejemplo, había un jacalón muy famoso, el Olimpo en ese entonces, donde las obscenidades alcanzan un grado culminante. Más que teatro, es una orgía en la escena, contaban las crónicas. Pero bueno, sí es cierto, el can-can ruborizó a las buenas conciencias de la época, desde luego desató muchas pasiones, desde luego también era una etapa que estaba comenzando a ser distinta en el teatro, en la música, pero el público nunca llegó a gritar como nosotros sí lo hicimos, y me refiero a mi generación allá a finales de los 80, que íbamos al teatro, al del burlesque, al de las nudistas, y el gran grito de guerra era y eso sí, no lo vivieron en el siglo XIX. Y ahora tenemos una nueva sección. Música, maestro. En los libros hallarás el tesoro del saber. Para ti todo será si aprendes a leer. Sí, queridos amigos, esto es el Tesoro del Saber. Obviamente aquí no vamos a encontrar ni a Patas Verdes, ni a el doctor Memelovsky, ni a Mafafa Musguito, ni a Pistachón Zigzag, y mucho menos al Ecoloco Loco. Simplemente es una sección para hablar de algunos libros, y en esta ocasión voy a hablar de algo que ocurrió en 1920. Ese año, en el Cine Lux, que además es como muy relevante este nombre, ahorita verán por qué, se organizó la agrupación Pro Madero, que se organizaba para preparar la conmemoración del 8º aniversario luctuoso de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Y digo que es relevante el nombre porque tenía que ver mucho con el espiritismo. Por eso el Cine Lux, que era el Cine Luz, tenía que ver con la luz que siempre iluminaba a los espiritistas. Pues bueno, obviamente a las conmemoraciones se sumaron cerca de 35 poblaciones de la República. Y entonces hubo desde luego discursos, poesías, eventos cívicos para conmemorar el asesinato de Madero y Pino Suárez en ese 1920. Y aquí en la Ciudad de México, el momento cumbre fue la exhumación de los restos de Pino Suárez que se encontraban en el Panteón Español y luego su reinhumación junto a la tumba de Madero en el Panteón Francés de la Piedad. Ya Madero luego, por ahí de los años 50, lo sacarían de su tumba para llevarlo al Monumento a la Revolución. Pero en ese momento, otra vez estaban juntitos Madero y Pino Suárez, como lo habían hecho desde el 9 de febrero de 1913 y hasta el día de su asesinato, el 22 de febrero de ese año. Pero lo interesante de todo, y a donde voy con el Tesoro del Saber, fue que semanas después del homenaje luctuoso, la propia agrupación Pro Madero publicó un curioso libro, que yo lo conseguí en una librería de viejo y que por ahí he visto varios ejemplares. El título de esta obra se llama Reseña de las ceremonias conmemorativas que tuvieron lugar en la República el día 22 de febrero de 1920. Cuando uno lo empezaba a ojear dices, ay, qué flojera, porque eran puras notas periodísticas de los actos conmemorativos. Entonces veías al niñito que declamaba, al viejito que contaba una historia, la colocación de flores por aquí y por allá en distintos lugares del país donde había monumentos a Madero, y además también pues podías leer algunos discursos y las oraciones fúnebres. Pero si uno seguía hojeando el libro, de pronto venían la parte más relevante, que a mí me parece que es una joya, y es una joyita. Yo ahí tengo todavía mi ejemplar. De hecho, lo voy a subir a mi cuenta de Instagram, ARR1910, para que vean esta curiosidad bibliográfica en el Tesoro del Saber. Bueno, ¿por qué es lo más relevante? Porque en ese libro se publicó un fragmento del Manual Espírita que escribió Madero y lo publicó en 1911 con el seudónimo de Vima. Acuérdense que él era espiritista y ese manual era una especie de catecismo como del padre Ripalda, pregunta-respuesta, donde te iba explicando qué era la filosofía espírita. Además del manual espírita, también se publicaron en ese libro 2 notas de los periódicos espiritistas El Siglo Espírita y Helios, que eran donde solía publicar Madero o donde solían dar noticias sobre las actividades de los círculos espiritistas de la Ciudad de México. Y también por ahí, por ejemplo, Helios publicó en junio de 1911 una felicitación de los espíritus a Madero por haber derrocado a Porfirio Díaz.
Pero lo más interesante de todo lo que viene en este libro es que se publicó por primera vez las memorias de Francisco Ignacio Madero, que también es una curiosidad porque resulta que Madero las escribió cuando todavía no era nadie. Es decir, tenía 35 años aproximadamente. Dijo, pues voy a escribir mis memorias, a ver qué pasa. Todavía no estaba en la escena nacional, todavía no era candidato, todavía no hacía nada por lo que pasaría la historia. Y sin embargo le dio por ser quizá un poco soberbio, ustedes dirán, pero a los 35 años escribió sus memorias. Lo más relevante de todo esto es que con ellas, que son, ¿qué les gustan? Unas 40 páginas, nos permitió conocer la trascendencia del espiritismo en su vida. Ahí Madero cuenta cómo se acercó a la filosofía espírita, qué leyó, cómo se acercó a Allan Kardec, y también nos dice quién fue su espíritu guía, el que se aparecía en las sesiones espiritistas a dictarle las comunicaciones. Y además, Madero en sus memorias ratifica cómo fue el espiritismo lo que le permitió transformarse en un hombre de bien y en un hombre que deseaba la transformación de su país. Así que un aplauso a esta gran obra que se llama Reseña de las ceremonias conmemorativas que tuvieron lugar en la República el día 22 de febrero de 1920. Muy duchos para los títulos no eran. Pero ahí está esa obra para la posteridad. Y ahora vámonos con nuestra gustada sección. Un dato para ligar. Queridas amigas y amigos, hoy en esta sección, un dato protegido. Ay, no, perdón, es un dato para ligar. Pero como estamos tan de moda con esto del dato protegido, que es una de las peores lacras que nos ha pasado en la política nacional en los últimos meses, ya ni siquiera años, ya es en los últimos meses, pues le dedicamos esta sección a esta malograda diputada de Hermosillo, que hoy sabemos que es un dato protegido, porque hoy vamos con un dato para ligar. O un dato protegido para ligar. Y además tiene que ver con lo que ella ha hecho, es decir, intentar censurar y coartar la libertad. Bueno, por ahí me dijeron y reclamaron que ya no los dejan entrar a algunos bares por mis datos para ligar que no funcionan. Pues échenle ganas. El dato por sí mismo no les va a garantizar una noche de pasión escandalosa y sucia. Tienen que mostrar talante, tienen que mostrar ciertas cualidades, ser simpáticos. O sea, no nada más crean que el dato histórico por sí solo los va a sostener. Entonces, nuevamente se arreglan, se peinan, se lavan los dientes, se perfuman, se rasuran arriba y abajo y vámonos al bar. Y entonces, ya una vez que eligieron al prospecto o a la prospecta, candidato o candidata para ligar, entonces se acercan y pueden preguntarle, ya que está de moda y que seguramente todo mundo tiene en este momento en la cabeza el dato protegido o un dato protegido, le preguntan, oye, ¿tú sabes qué es eso que se está hablando en redes? Una persona llamada o que tiene un seudónimo de dato protegido. Si les responden que sí, pues entonces ya ahí van agarrando calor y entran al dato histórico. Si no, entonces ustedes pueden decir, no, pues es una diputada ahí muy chafa de Hermosillo que intentó censurar a una ciudadana y por eso hoy, aquí con una copita de por medio, te invito a la siguiente si quieres, te vengo a dar un dato que te va a volar la cabeza y que tiene que ver con la censura, pero es muy divertido. Se toman un trago, yo me tomo ahorita un tequilita, salud, y empiezan. Fíjate que entre 1930 y 1960, para variar, la sociedad mexicana padeció una cruzada moralizadora impulsada por algunos grupos conservadores, por la iglesia y, como siempre, invariablemente, con la vista gorda del gobierno. Censura vil, pues, es lo que podríamos decir. Estos grupos se lanzaron con todo y contra todos. Cine, radio, televisión, revistas, libros, arte, deporte, o sea, ni siquiera te podías imaginar que hubiera un catálogo de lencería o algo similar, porque todo era terrible, todo era maligno, y entonces, pues cualquier cosa que se saliera de las normas de las buenas conciencias, había que censurarla. Entonces, ahí te va la primera, y le preguntas a tu prospecto o prospecte, oye, tú viste Blancanieves, desde luego, ¿no? ¿Te pareció? Y no me refiero a la última película. Eso hay que aclararlo, que es muy mala. Y
toda woke, toda absurda, toda incluyente, toda chafa. Qué bueno que fue un fracaso. Bueno, no, ustedes se tienen que controlar. Esto es Alejandro Rosas hablando desde el hígado por todas estas tendencias horripilantes que están acabando con la diversión en el mundo. Bueno, regresemos entonces a nuestro ligue. Si tuviste la original de Blancanieves, ¿no? La caricatura, ay-ho, los enanos, toda esa parte, sí, muy bien. Pues ahí te va. Resulta que en 1938, estos grupos conservadores decidieron que había que impedir que se estrenara Blancanieves. Todo el mundo... ¿En serio? ¿Blancanieves? ¿Por qué la querían prohibir? Porque cómo era posible que una jovencita decente pudiera dormir bajo el mismo techo con 7 hombres. Y peor tantito, 7 hombres que eran enanos, pues ya desde entonces tenían fama de tener grandes dotes sexuales. Entonces la intentaron censurar, que no se exhibiera porque era imposible, 7 hombres y una mujer bajo el mismo techo. Desde luego presionó más Disney y en poco tiempo ya se pudo exhibir y la conocimos desde niños. Nadie pensó en eso seguramente, pero si estas buenas conciencias creían que eso era muy perverso, años después se hubieran esperado cuando Sasha Montenegro, aquella famosa vedette que luego fue esposa de nuestro expresidente José López Portillo, protagonizó la grandiosa versión que se llamaba Blancanieves y sus 7 amantes. Una película muy aburrida, pero ella se ve espectacular. Bueno, si eso te pareció que no es tan importante, ahí te va otra. 2 años después de la censura a Blancanieves, se inauguró o se develó la famosa estatua de la Diana Cazadora. Era un 10 de octubre de 1942. La develó Manuel Ávila Camacho. Y resulta que la Liga de la Decencia se escandalizó cuando sus miembros se dieron cuenta de que la escultura realizada por Juan Olaguibel estaba desnuda. Pues, ¿qué esperaban? Era una escultura. Pero además se ruborizaron porque una escultura estaba desnuda. Y entonces, obviamente, sus miembros se santiguaron, rezaron rosarios, elevaron plegarias y, tras verla con deseo, seguramente confesaron sus pecados. Entonces iniciaron una serie de protestas para pedir que la retiraran. Y una mañana de ese 1942, la Diana amaneció vestida con ropa interior de tela, brasier y calzón, y como la esposa de Ávila Camacho era muy conservadora, pues el gobierno le ordenó al escultor que le pusiera un taparrabos a la Diana Cazadora y así permaneció hasta 1967. Para que vean que siempre hay un dato protegido y un dato para ligar. Digamos salud y que pasen una espectacular noche sin censura. Y vámonos a nuestra última sección de esta semana. Ya ven que en los últimos días me ha gustado cerrar con... Bailar con la más fea. Fíjense que, como les dije al principio, este 19 de julio se cumple un aniversario más del fusilamiento de Iturbide. Yo creo que ni el mismísimo diablo habría despertado tantos odios como los que provocó el propio Iturbide en ese mes de julio de 1824, cuando corrió la noticia de que había regresado de su exilio a México, que había llegado por el Golfo de México, luego de llevar más de un año en el exilio. Para la clase política de entonces, que ya estaba coqueteando con la República, de hecho estaríamos a unos meses de convertirnos en república, pues obviamente el regreso de Iturbide prácticamente era el apocalipsis. Era una plaga, era una epidemia, era terrible. ¿Cómo era posible que se atreviera Iturbide a regresar? Y entonces, pues al Congreso, que nunca ha tenido gente muy brillante, o más bien, son muy pocos los casos de generaciones de políticos en el Congreso que puedan haber tenido la altura para enfrentar ciertas circunstancias. En ese abril de 1824, unos meses antes de que regresara Iturbide, pues no eran tan inteligentes y entonces, pensando en que pudiera regresar Iturbide, el Congreso lo declaró traidor, fuera de la ley y enemigo público del Estado. ¿Qué significaba esto? Que si regresaba Iturbide lo iban a fusilar, punto. Iturbide, yo creo que nunca pensó que se atrevieran a tanto, como el título de este podcast. Pero resulta que el Congreso sí se atrevía a tanto y cuando desembarcó el 14 de julio de 1824, de inmediato le echaron el guante, lo tomaron prisionero, le dieron 5 días para preparar sus asuntos, no hubo juicio ni nada de por medio
y que lo fusilan el 19 de julio en la villa de Padilla, allí en Tamaulipas. Fíjense que la muerte lo único que dejó ver fue el encono y el odio que Iturbide había construido, habiendo sido antes que Trigarante pues un perseguidor de insurgentes, y además también había generado muchos odios con su imperio en 1822 y 1823. Por ejemplo, un oficial de San Luis Potosí escribió antes de que supiera que lo habían matado: tendré la gloria de ser el primero, en caso necesario, de ir al exterminio de este monstruo. Y otro de sus enemigos, ya enterado de su muerte, escribió: tan plausible noticia me ha hecho derramar lágrimas de gozo. Prácticamente había organizado una fiesta. Pero el que se lanzó a matar fue Carlos María de Bustamante, un veterano insurgente, periodista, que había combatido junto a Morelos y que además fue de los intelectuales más críticos de Iturbide en todo momento. El 31 de julio de 1824, es decir, 11 días después de la muerte de Iturbide por fusilamiento, Bustamante escribió: ¿cómo murió Iturbide? Si como héroe o como pendejo, si como hombre o como perro, esa es la cuestión del día. Unos aseguran que Garza le hizo fusilar disparándole desde las ventanas del cuarto donde estaba encerrado. Otros aseguran que fue llevado al patíbulo entre dos, asido por las arcas de los brazos, pues le entró mucho desmayo a proporción que se acercaba la hora del suplicio. Otros dicen que poco antes de morir se puso de rodillas, suplicándole al pelotón que no lo fusilase, aunque se le impusiese cualquier otra pena. Continúa Bustamante: por justicia debió morir asustado, agitado, lleno de sufrimiento, del mismo modo que hizo sentir a los muchos centenares de hombres que hizo fusilar en el Bajío, y que su conciencia le atormentase además con el delito que acababa de cometer, presentándose a revolucionar en medio de un pueblo pacífico. Como ven, le tenían un poco de odio, o mucho odio. Pero lo cierto es que Iturbide no murió ni como héroe, ni como pendejo, solo como un hombre verdaderamente que enfrentó con valentía al pelotón de fusilamiento, supo enfrentar a la muerte con entereza, pero eso sí, nunca le han perdonado, ni entonces ni ahora, su pasado realista y haber sido emperador. Por eso es el único de los hombres que, y en este caso fue el libertador junto con Guerrero, es el único que no descansa en el Monumento a la Independencia. Él está exiliado en el altar de San Felipe de Jesús, en la Catedral de México. Y ahí estará, yo creo que hasta que se acabe el mundo. Y esto fue Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Soy Alejandro Rosas, nos escuchamos la próxima semana. Una producción de Dixo.